de marzo. Qué rápido voló el tiempo, chicos. Bienvenidos a nuestra última clase el día de hoy. Igual, como siempre, esta clase pues es una clase que nos va a dar bastante aprendizaje y además que es la clase final, chicos. Han llegado hasta aquí. Felicidades. Muchísimas gracias por su compromiso y por todo su apoyo dentro de las sesiones. La clase de hoy es nuestra clase negociación, oferta e incorporación, además del control de gestión en los procesos de selección. Esa es la clase que hoy tenemos y pues es un gusto, como siempre digo, haber llevado el curso de reclutamiento y selección con ustedes, chicos. Y bueno, un poquito de lo que hemos ido pues realizando en las sesiones. Han sido sesiones profundas de reclutamiento y selección, sesiones donde hemos sobre todo explorado qué tan importante y qué tan estratégico es saber encontrar el talento y además que este talento sea un talento con las competencias adecuadas para el perfil, ¿ok? Como siempre, a mí me encanta que me cuenten cómo están llegando hoy clase. Yo he tenido un día intenso, bastante trabajo, pero pues siempre me entusiasma este espacio, ya que ustedes me animan muchísimo, chicos. Cuéntenme, ¿cómo están llegando? ¿Están con frío? Por acá el clima ha estado un poquito como que nublado, con solcito, así que me ha gustado, ha estado templadito. ¿Ustedes qué tal, chicos? Mientras van conectándose todos nuestros compañeros. Muy bien, Lady, Omar también. ¿Qué más? A ver, ¿cómo más estamos llegando a clase? Ah, por aquí ya los encontré. Muy bien, Omar también, Yesenia. Está llegando con hambre, Yesenia. Yo también, ¿ah? Acabas de decir hambre y me acaba de dar un poquito de hambre. Estela está cansada y con bastante calor en Mendoza, en Argentina. Ok, muy bien, Estela. Bueno, ya seguro que se templa un poquito, toma agüita. Por acá el calor ha estado viniendo, pero ha estado más templadito. Pero sí me han dicho que en Argentina está bastante el calor. Muy bien, entonces, por ahí ya me han contado cómo han llegado. Y bueno, como siempre, a mí me encanta saber y recordar lo que hemos hecho la clase pasada. Así repasamos un poquito, profundizamos y enlazamos con la sesión de hoy. ¿Ok? ¿Qué hicimos la clase pasada? Vimos el núcleo del proceso de selección. Entendimos que este proceso, pues, es la selección por competencias, que está mucho más allá de las habilidades técnicas y se trata sobre todo de encontrar a las personas alineadas con los valores organizacionales y culturales. Tenemos un enfoque integral donde tenemos las evaluaciones de competencia clave como liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, adaptación y alineación con los valores organizacionales. ¿Ok? Yo siempre recomiendo, chicos, que ustedes realicen, utilicen varias estrategias al momento de pues, realizar su proceso de selección, de realizar su proceso de reclutamiento. Entre ellas, combinar las entrevistas, combinar el uso de pruebas psicológicas, realizar dinámicas grupales o assessment center también, para que el margen de error se reduzca y así tengamos una visión más precisa del candidato. En la clase pasada tomó mucha relevancia el tema de la selección
por competencias. Nosotros identificamos qué cosas eran las competencias, cómo se componía por la conducta, las actitudes, el incluso conocimiento y habilidades que tienen las personas y cómo esto nosotros podemos identificar, sobre todo al momento de entrevistar. Surgió pues una herramienta bastante estratégica que es o son las entrevistas por competencias. Estas entrevistas por competencias nosotros validábamos, nos ayudaban a predecir el comportamiento futuro basándonos en evidencia de comportamiento pasado. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito del enfoque del tema de por competencias. Espero que ustedes hayan aprendido muchísimo en la clase pasada y hoy nos toca la parte final, la parte de cierre. ¿Qué pasa cuando tú ya utilizaste todas las estrategias, todos los filtros necesarios y pues con eso encontraste y validaste a esa persona que es la más adecuada, que tú consideras, que tú recomiendas como la persona más adecuada para el proceso encomendado? Pues te toca negociar y convencer para que la persona acepte la propuesta laboral. ¿Ok? Recordemos un poquito el ejemplo que hemos venido utilizando en toda la clase. Mencionábamos que el proceso iniciaba con un requerimiento. Ejemplo, el jefe de finanzas venía a recursos humanos, nos tocaba la puerta y nos decía, tengo el presupuesto aprobado, tengo el descriptivo de puesto, ya podemos iniciar nuestro proceso de selección, ayúdame. Nosotros validábamos, igual ratificábamos, actualizábamos ese descriptivo de puesto y pues iniciábamos un proceso de reclutamiento. Y decíamos que había un punto, una condición, que es la base para todo el proceso de selección. Este punto que siempre validamos al inicio es el presupuesto asignado para el puesto. Este presupuesto, nosotros, de manera previa, antes de iniciar todo nuestro proceso de reclutamiento y selección, lo hemos tenido muy claro, lo hemos validado, hemos recogido la información de los candidatos, ya sea en la parte del filtro telefónico, ya sea en la parte inclusive al responder algún cuestionario que hemos elaborado en el filtrador de CVs, etcétera. Lo hemos vuelto a mencionar y preguntar en la entrevista con los candidatos que han ido pasando el proceso, y ahora cuando nos toca negociar y nos toca hacer un cierre efectivo, va a ser un punto estratégico, chicos, ¿ok? Entonces no se olviden también al momento de la negociación de tomar este punto, ya que muchas veces es determinante para que una persona ingrese o no ingrese a una empresa, ¿ok? Muy bien, entonces, objetivos de la clase de hoy. El día de hoy vamos a aprender sobre el rol de la negociación en el cierre del proceso de selección. ¿Ok? Vamos a entender cómo cuando nosotros estamos negociando, este cierre va a tener un impacto real. ¿Ok? Vamos a aprender cómo debe ser una propuesta, una oferta de trabajo para que sea efectiva y atractiva. ¿Ok? Es un poquito lo que hoy vamos a aprender y finalmente vamos a identificar las mejores prácticas para un proceso de incorporación exitoso. ¿Cuáles son esas prácticas que realmente hacen que el proceso de incorporación tenga sentido, que fomente el compromiso de este nuevo empleado y que finalmente no vaya a renunciar, que nos garantice sobre todo su pues retención y su compromiso con la empresa. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito la clase de hoy. Y pues por acá les estoy colocando qué importante es que nosotros realmente realicemos un cierre efectivo. ¿Ok? Cuando hablamos de cierre efectivo, esto también implica, chicos, actualizar el estatus del proceso de selección
para aquellos candidatos que no llegaron a, pues, ser los candidatos elegidos. Tenemos que enviar correo de agradecimiento, inclusive, si es que tenemos la oportunidad, brindar feedback. En mi caso, yo suelo enviar feedback sobre todo a los candidatos que han llegado a ser finalistas, ¿no? Que han llegado a pasar un proceso tanto de pruebas, entrevistas, que llegaron como los 3 mejores, ¿ok? La terna finalista es lo que denominamos a esos candidatos. Y en paralelo, pues, estoy negociando y cerrando con ese candidato elegido. Mi principal meta es que el candidato, pues, acepte incorporarse en la empresa. Muy bien, al inicio del proceso de selección, puede haber estado motivado a ingresar a la compañía. No obstante, como todo en la vida, existen múltiples variables que hacen que esta persona pueda cambiar de opinión o que inclusive haya estado participando en otro proceso de selección en paralelo y que también haya quedado finalista. Entonces va a tener 2 propuestas y va a tocar, pues, que nosotros seamos estratégicos para que acepte nuestra propuesta laboral. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dicen sobre la importancia de este cierre? Nosotros tenemos que atraer a ese talento adecuado, evaluarlo de manera, pues, efectiva. Y cuando nos toca cerrar el proceso, es un momento crucial, ya que hemos invertido tiempo, hemos invertido talento, hemos invertido horas hombre, que se traduce en horas de trabajo de manera económica, inversión para la empresa. Y por lo tanto, este proceso tiene como meta que sea exitoso. A veces puede pasar que los candidatos, por múltiples razones, ya sea porque estuvieron en otro proceso, ya sea porque en su actual trabajo les ofrecieron subirles el salario para que se queden, o ya sea porque se desanimaron, etcétera, etcétera, o inclusive porque tuvieron otra oportunidad, ganaron una beca y se van a otro país. Alguna vez me pasó así, chicos, yo tenía el candidato ideal y me dice, muchas gracias, yo quería ingresar, pero me acaba de salir una oportunidad, he ganado una beca y me voy del país. No voy a poder. Si ustedes me esperan en 2 años, puede ser, ¿no? Entonces, pues imposible. A veces puede pasar que se te cae el proceso, que el candidato elegido no llega a aceptar. ¿Qué es lo que haces en ese momento? Pues si has tenido esa terna finalista, ofreces la posición a cualquiera de los otros 2, ponderando pues el puntaje de sus distintos filtros de entrevistas, pruebas psicológicas y demás, ¿ok? Si no has tenido una terna finalista, porque a veces puede pasar, existen procesos muy complejos, procesos donde solamente un candidato reúne todos los requisitos, además de la compatibilidad y el tema de las competencias, pues vas a tener que iniciar el proceso. Obviamente, esto repercute en tus indicadores, en tus métricas e inclusive, pues, en tu sensación como reclutador. Para ello, tenemos que poner en práctica nuestra tolerancia a la frustración y la inteligencia emocional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito de la importancia del cierre efectivo y les he traído por acá cómo este cierre es una extensión también estratégica del proceso. No se confíen, no subestimen esta parte del proceso de selección. No digan, ya está, ya cerré. Hasta que el candidato no haya ingresado, hasta que el candidato no haya firmado su contrato, tu proceso todavía no cierra. Todavía tienes que ponerle pues esa sazón, esa caracterización, esa atención a la experiencia del candidato, ¿ok? Es un paso final donde estamos concretando las normas, acuerdos entre el candidato y la empresa. Si lo negociamos bien, si nosotros conocemos toda la información, los beneficios y demás, pues vamos a asegurar la aceptación de la oferta y al mismo tiempo vamos a sentar las bases para que la relación laboral sea sólida y al mismo tiempo estable. ¿Ok? Existen
varios factores clave, como la comunicación clara, la empatía y la preparación, que va a ser esencial en este momento. Muy bien, eso es un poquito, chicos. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? A ver, déjenme ver por acá. Les quiero mostrar justo por aquí un pequeño video, a ver si me deja, de cómo se negocia una oferta laboral. Para que vean un ejemplo, a ver si todavía sigue el videíto. A veces en YouTube nos bajan los videos porque son antiguos o pues... Acá está. Y este es el videíto, me parece. A ver si lo encontramos, chicos. Y por mientras voy buscando nuestro videíto, para que recuerden que siempre nosotros vamos a estar validando que este proceso sea un proceso con y enfocado en la experiencia del candidato, ¿ok? Por eso es importante que también nosotros tengamos esas habilidades que permiten que el candidato pueda sentirse pues cómodo y al mismo tiempo con este reclutador que le brinda toda la información en su debido momento, ¿ok? Ya tengo el videito, chicos, los voy a colocar. A ver si ustedes también lo ven. Creo que está por acá. Y compartir el audio. Listo. Respecto a los temas de cierre en los procesos, que también es un gran vacío que existe como en el medio y es una preocupación y angustia, Jugada Maestra tiene la política de cierre como algo importante. No todas las veces se puede dar ese cierre con la velocidad o la oportunidad que el candidato lo quisiera, porque hay situaciones específicas que nuestro cliente no puede compartir. Por ejemplo, si está en pleno proceso de fusión o adquisición, esto no se le puede decir al candidato que está en el proceso. Y son circunstancias que pueden aparecer dentro de un proceso de selección. Si por alguna circunstancia cualquier candidato que esté en un proceso no ha tenido un cierre, me parece interesante que el candidato también tome la iniciativa de hacerlo, o con la compañía o con el headhunter con quien tiene su proceso. También es válido que ustedes tomen esa iniciativa. Excelente, chicos. Ya está. Entonces, vamos a cerrar acá y vamos a compartir nuestra pantalla, ¿no? Entonces, por acá pues también encontramos que el proceso de cierre es estratégico. Hay una película que se llama Amor en los Aires, que también describe un poquito este tipo de proceso y nos cuenta qué tan importante es que nosotros manejemos con empatía y con cuidado el proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Pues vamos a comentar sobre el tema de costos económicos al momento de realizar un cierre en el proceso de selección. ¿Ok? Si nosotros encontramos un rechazo en las ofertas, nuestro candidato, pues, se va a caer, nuestro proceso se cae, nosotros podemos desmotivarnos, la empresa ha perdido tiempo y también recursos. Entonces, cuidemos, por eso yo he sido bastante fundamental al momento de decirles que siempre inicien con juicio crítico y con estrategia su proceso de reclutamiento y selección. No sé
emocionen, como digo, no se entusiasmen y ya se ponen a buscar, sino estudien bien el perfil, estudien bien esos requerimientos y con eso, pues ya pueden ya iniciar el proceso, ¿ok? ¿Qué pasa si existe una mala incorporación? Un onboarding deficiente puede llevar a una rotación temprana, lo que aumenta los costos de reemplazo. Yo tengo amigas, e inclusive a mí también me ha pasado, que sobre todo en los primeros años, cuando estaba pues ingresando al mundo de reclutamiento y selección, que a veces teníamos un candidato que tenía todas esas condiciones para que sea el candidato elegido, lo recomendábamos y luego por un mes, por 2 meses parecía que iba bien y luego renunciaba. Imagínense, acababas de contratar hace 2 meses a tu candidato y te decían, oye, ha renunciado, tienes que buscar de nuevo. También es un poco frustrante. A veces puede pasar que no lo acompañaste al momento de la incorporación, no le brindaste ese tiempo adecuado de adaptación, de integración, no brindaste algunas pautas que a veces también necesitan los candidatos o los nuevos ingresos, ya que nosotros somos su primer contacto. ¿Ok? Entonces también tengan cuidado al momento en que se va incorporando. Pasados los 3 meses, como que ya tú te sientes un poquito más confiada porque sientes que esa persona ya se acopló y que ya se está adaptando más al equipo, ¿no? Pasado los 6 meses mejor, pasado un año ya te sientes pues de manera exitosa porque la persona está más de un año en la empresa. Si existe mucha rotación, si existe mucho el tema de que están rechazando la oferta, la empresa, su reputación como empresa atractiva para trabajar, pues también puede tener o mellarse. Algunas veces ustedes pueden escuchar, al menos aquí en Perú, cuando tú dices, oye, empresa ye, ¿ok? Por no mencionar nombres. Y te dice, pues, las personas que trabajan, no, en esa empresa no te puedes, estás un mes, estás 2 meses y te sacan. O como mi amiga, que trabajaba en una empresa, ingresó a esa empresa y cuando llega se da cuenta que el clima era muy malo, que el jefe, el líder de ese equipo, pues tenía actitudes y comportamientos que ya ni siquiera pues tenían sentido en el ámbito laboral, ¿no? Se enojaban, nadie podía levantar la mano para pues comentar aquellas nuevas ideas o inclusive para responder si es que se habían equivocado, ¿no? Entonces era una cultura muy tóxica y esa experiencia negativa que ella vivió, porque al final solo estuvo 3 meses y renunció, lo ha ido contando en sus distintos trabajos. Entonces ahora todo nuestro círculo de amigos también lo contamos y lo replicamos, ¿no? Entonces el boca a boca de esta reputación de esta empresa se ha ido extendiendo. Y justo me decía, ¿sabes qué? Ahora nadie postula a ese puesto porque se han enterado cómo es y quién está como líder teniendo esos comportamientos tan negativos, ¿no? Este costo reputacional, pues, mella en la empresa, en el talento y al mismo tiempo retrasa esos objetivos que la empresa puede tener, ¿ok? Muy bien. Y bueno, esto es un poquito el flujo de cierre de una etapa. Cuando nosotros estamos realizando el proceso de cierre, tenemos 3 momentos importantes. Negociación y oferta de la posición al candidato. Cuando nosotros ya elegimos a la persona que ha sido pues recomendada por nosotros, el jefe también ha dado la aprobación, vamos a llamar, lo vamos a convocar o inclusive podemos pues enviarle por correo luego de esta convocatoria, luego de esta llamada. En mis tiempos decíamos, vamos a hacer la llamada del millón, la llamada ganadora, porque era la llamada donde le decías, oye, felicidades, quedaste, eres seleccionado. Y a veces, ¿cómo reaccionaban? Te daba un poquito a ti la seguridad si esa persona iba a aceptar la propuesta o inclusive iba a estar bastante tiempo en la empresa, ¿no? No es lo mismo que tú le digas a un candidato que ha quedado seleccionado
y que éste reaccione pues feliz, agradecido, que ya quiere iniciar con una persona que te dice, muchas gracias, yo te respondo el lunes, ¿no? Entonces, inclusive, me acuerdo que en mi equipo, en una de las empresas donde tenía un poquito de rotación, no tanto por el clima, sino por el puesto, que era un poco complejo también y bastante demandado, nosotros decíamos, no, mejor no, realizamos propuestas laborales el viernes, porque si les enviamos el viernes, el sábado y el domingo lo piensan, pasan cosas, y luego el lunes nos rechazan. Nos había pasado ya antes, entonces nosotros esperábamos a veces hasta el lunes, cosa que le decíamos, tienes las próximas 3 horas para que nos respondas, por favor, ¿no? Y entonces eso también ayudará a que ellos puedan aceptar de manera más pronta, que nosotros aceleremos con el contrato y que la persona pueda ingresar animada. Porque siempre, el fin de semana, nos había pasado que o alguien le aconsejaba o alguien le decía, ¿sabes qué? Mejor quédate. Pasaban cosas que a veces involucraban el tema de que puedan rechazar nuestra propuesta. ¿Ok? Entonces, va a depender mucho del tipo de industria, del tipo de perfil, porque esto no pasaba en todos, solo en ese perfil específico que les digo. En otros, con normalidad, no nos pasaba. Y justamente esto hacía que nosotras temiéramos por esa vacante. Cuando nos decían, tienes que buscar esta vacante, nosotros decíamos, uy, ¿por qué me tocó a mí, no? A veces van a encontrar ese tipo de procesos, chicos. Yo solo les recomiendo sean pacientes. Y al final, cuando ustedes logran cubrir ese proceso que ha sido tan difícil, tan complejo, pues puede que se sientan pues también satisfechos con ustedes, ¿no? Terminan con esa satisfacción, oye, logré cerrar ese proceso que nadie podía, logré cubrir, encontrar a la persona y que la persona esté comprometida, que no tenga rotación por bastante tiempo. Qué genial, ¿no? Qué bueno que soy. Entonces, también te da esa satisfacción a ti como profesional, ¿ok? Una vez que ustedes están, pues, en este momento de la llamada del millón, la llamada ganadora con el candidato, escuchan a este candidato cómo se emociona, ustedes tienen que inmediatamente, como bien dice nuestra compañera Lady, formalizar la propuesta. ¿Cómo lo formalizan? Pueden invitar a su candidato a la oficina, si es que están de manera presencial, y le entregan el documento, la carta propuesta, si es que trabajan de modelo híbrido, unos días en casa, otros días en oficina, y están justo en casa, pueden enviar la propuesta digital mediante correo para que el candidato pueda aceptar. ¿Ok? En esta aceptación, el candidato puede tener distintas preguntas, ¿no? Previo a esta aceptación. Puede preguntarte el tema de si se sigue manteniendo el salario que le habías comentado al inicio del proceso, si es que ellos pueden tener algún beneficio adicional, cómo se accede al beneficio. Aquí en Perú tenemos un tema del beneficio EPS o algún beneficio específico que la compañía brinde, ¿ok? Es el momento donde más preguntas puede hacerte porque tienen que tomar una decisión. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos los beneficios que la empresa maneja y tengamos conocimiento sobre esto, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos, pues, el momento en que este candidato, luego de tanta pregunta, te dice, ya, acepto. Además, en esta propuesta tú has comentado la fecha de inicio y las condiciones asociadas al puesto, ¿ok? ¿Y qué pasa? Una vez que te dijo acepto de manera formal, te toca tú pedirle una serie de documentos. Documentos que son necesarios para la elaboración del contrato, para su legajo como pues empleado de la compañía. ¿Qué documentos suelen ser? Suelen ser documentos personales, documentos que también la misma ley establece y al mismo tiempo documentos que la empresa como normativa, como dentro de su manual de procedimientos, pide. Siempre, chicos, tengan cuidado con la revisión de documentos. Nosotros a veces podemos volvernos un poquito automáticos en esta parte administrativa, porque es mucho más operativa, porque no tiene tanto juicio crítico.
pero a veces puede existir algún candidato que haya falseado la información. Y si nosotros no nos fijamos en este momento, estos documentos que validan, podemos mañana más tarde, en un mes, en 5 meses, tener alguna incidencia, alguna observación. Les cuento un caso. Justo hace unos años, nosotros estábamos realizando un proceso de selección, de reclutamiento, encontramos una candidata muy buena, con las mejores referencias, y además que la candidata tú la entrevistabas y también por competencias cumplía todo, entonces fue la candidata elegida. Le pedimos los documentos, tradicionalmente nos envió los documentos como antecedentes penales, historial crediticio, algunos certificados, quedó pendiente un documento que aquí en Perú se llama el certificado de renta de quinta categoría, que usualmente suele demorar porque las empresas te lo entregan cuando si estás elaborando, te lo entregan una vez que ha culminado. Entonces, bueno, dijimos, lo regularizamos cuando ingrese. No obstante, ¿qué pasó? Pues siempre en el mundo de reclutamiento estamos a full. No llevamos 1, 2 vacantes. Cada reclutador, dependiendo del tipo de empresa, puede llevar entre 10, 15, 12 vacantes, ¿no? Incluso en otras empresas, muchos más. Otras empresas más pequeñas, pues tienen menos, pero quizás su complejidad puede ser mayor, ¿ok? Y pues la persona ingresa, nos damos cuenta, hacemos el onboarding, la inducción, está ingresando, se está integrando bien, no tenemos ninguna observación, pasan los meses, primer mes todo bien, segundo mes también, tercer mes ingresa una nueva persona. Curiosamente, esta persona que ingresa venía justamente de la misma empresa donde supuestamente estuvo contratada esta chica, ¿ok? Donde supuestamente estuvo contratada esta chica en el pasado, hasta hace 3 meses, porque ella tenía dentro de las cláusulas y dentro de la documentación que habíamos pedido que enviarnos ese certificado de su fecha fin con esta empresa y además en el contrato existía una cláusula de exclusividad. Ella solo podía trabajar con nosotros, ¿ok? ¿Qué pasa? Ingresa esta persona también casualmente de la misma empresa, que también lo reclutamos para otra posición, y como siempre, tuvo una oficina en el trabajo, vas a ver a personas, te vas a encontrar, y él, pues, va a la oficina en la primera semana y justo se encuentra con esta chica. Y la mira muy extraño, muy extraño. Y luego, en la hora de almuerzo, se acerca a nosotros porque todavía además él era nuevo. Todavía no conocía muy bien a su jefe y no sabía con quién conversar, pero sí tenía confianza con el equipo de talento, con el equipo de reclutamiento que había llevado el proceso de selección. Se acerca a nosotros y nos dice, disculpen, esta chica, ¿no? Y nos señala porque también el comedor estaba, ¿trabaja aquí en la empresa o está solo de visita? Y nosotros bastante extrañados, pues le contestamos, no, todos aquí trabajan en la empresa. De hecho, ella también viene de tu anterior empresa. Seguro que por eso la reconoces. Capaz trabajaron juntos. Y me dijo, sí, hemos trabajado juntos, pero ella estaba trabajando conmigo hasta que antes de que yo venga. Yo he renunciado a la empresa y he venido acá, pero ella seguía activa allí. Ella no ha renunciado a la empresa. Nosotros dijimos, ¿cómo? ¿Qué pasaba? En esta empresa teníamos la modalidad híbrida. Algunos días trabajabas en oficina y otros días trabajabas en casa. Esta chica, los días que le tocaba, pues, oficina, venía con nosotros, normal, y los días que les tocaba en casa, se iba a la oficina de la otra empresa. Estaba trabajando en paralelo con las dos empresas. Nosotros, pues, tuvimos una gran contingencia, tuvimos que hacer una desvinculación inmediata porque había vulnerado una de las cláusulas, y lo peor de todo es que, pues, estaba en una empresa que era competencia de la otra empresa. La información confidencial y sensible que tuvo acceso fue todo un tema, chicos. Por eso les digo, nunca subestimen el revisar y hacer seguimiento a los documentos que pueden faltar, ¿ok? Revisen bien, duden, ¿ok? Siempre duden. A veces por ahí nuestras mamás, nuestros papás, nuestra familia nos dicen, no confían en nadie. Tampoco lo vamos a tomar tan radical, pero siempre tengan esa desconfianza por más buen candidato que hayamos encontrado. A veces las personas
pueden, por necesidad, porque ya luego nos comentó la chica la situación, que por qué tuvo que hacer este doble trabajo, que estaba mal hecho, no era legal en términos de contrato, pero igual, pues no había avisado a ninguna empresa y había vulnerado, ¿no? Y al final perdió los dos trabajos por este tipo de vulneración, ¿no? Entonces, siempre desconfíen, siempre tengan esa meticulosidad al momento de revisar estos documentos, ¿ok? Muy bien. Una vez que ya ha validado muy bien los documentos, toca que la persona firme el contrato. Para eso, ustedes han enviado su legajo, su carpeta de empleado al área legal, si es que, pues, el área legal de su empresa lo hace. Si ustedes lo hacen, pues, ustedes con ayuda de su equipo, pues, realizan el tema del contrato y le envían este contrato a la persona elegida. Es el momento donde vamos a formalizar la relación laboral mediante esta firma que va a detallar los términos y condiciones de empleo. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de las 3 etapas del cierre del proceso de selección. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿Qué les pareció el caso? Imagínense que les pase a ustedes. Imagínense. Para colmo, yo fui la que supervisó el proceso. O sea, yo no llevé el proceso, lo llevó un asistente, pero yo era su jefa. Entonces, también ustedes cuando tengan subordinados, o si es que tienen subordinados, no se olviden de hacer seguimiento. A veces el día a día nos puede consumir, pero igual, siempre revisemos el trabajo de aquellos que están bajo nuestra dirección. Por acá Yesenia nos cuenta otra experiencia, ¿no? A veces cuando los candidatos, o mejor dicho, cuando las empresas se demoran en decidir y te tienen en 1 mes, 2 meses, 3 meses en espera. Y cuando ya te llaman, ya es muy tarde porque tú, que estabas buscando trabajo, pues ya aceptaste otra propuesta. A veces pasa. Y a veces no solamente es culpa del equipo de selección, a veces son culpa de la misma empresa, que el presupuesto se quedó congelado, que por ahora vamos a ver más opciones, que el jefe no se convence, por más que tú ya le has presentado un buen candidato. A veces pasan ese tipo de situaciones y nos toca ser pacientes y sobre todo empáticos con nuestro candidato, ¿no? Siendo transparentes, pero al mismo tiempo estratégicos. Muy bien, buenísimo. Ahora sí, continuamos. Estela, no entiendo muy bien tu pregunta. Cuando dices qué tipo de responsabilidad, ¿te refieres al caso? En el caso, pues, de manera específica, esta chica había vulnerado una cláusula de exclusividad, ¿no? Cada empresa va a tener sus distintas cláusulas. Algunas sí permiten el trabajo doble, otras no permiten este tipo de situación porque las personas pueden compartir información sensible. En este caso pasaba, ¿no? Entonces, esta chica al final fue desvinculada. No se llegó a más temas mayores, no iniciaron un proceso civil, ni judicial, ni penal, dado que también tuvo una situación bastante particular de manera familiar y pues la empresa actuó de buena fe y ya no deseó hacer ningún tema más grande porque también le podía afectar su reputación, ¿ok? Pero sí, pues entró en una lista donde ella ya no va a estar admitida para ningún proceso dentro de esa empresa. Y lamentablemente esa empresa era parte de un grupo grande aquí en Perú y pues eso también la limitaba para las otras unidades de negocio. ¿Ok? Por eso siempre tengan cuidado cuando actúan y siempre traten de ser éticos y profesionales. Por más difícil la situación que estén ustedes pasando, por si acaso pregunten, ¿no? A veces actuar por desconocimiento puede hacer que genere consecuencias negativas para ustedes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Les he dejado aquí un flujo de contratación. Por acá tenemos este flujo de una empresa de cómo es su proceso de cierre. Nos dice que tiene la llamada telefónica, la propuesta económica que también le envían la presentación donde detallan todos los beneficios. Ellos manejan un ERP, un sistema de automatización para el tema de su ingreso y su contratación. Por lo tanto, les piden que llenen la información en este portal, en esta plataforma.
Por medio de la plataforma envían la carta oferta y también la contratación. Luego de eso le brindan un correo de bienvenida con datos, con indicaciones, paso por paso de los siguientes esperables. Una vez que ya se cumplió lo acordado, pues les envían los accesos a su correo corporativo. En esta empresa manejan correos corporativos porque es más una empresa administrativa y les programan el tema del onboarding, el tema del repaso con la administración de personal y la inducción correspondiente. El primer día les brindan un correo de bienvenida y además, muy importante, les preguntan mediante un cuestionario, mediante una encuesta, cómo se sienten de satisfechos con el proceso de selección que han pasado, ¿ok? Miren qué tan satisfechos se han sentido con las distintas etapas de ese proceso de selección. Desde el momento 1 en el reclutamiento hasta esta fase final, que es el onboarding, ¿no? Eso les ayuda a esta empresa a tener información sobre sus mejoras, sus oportunidades de mejora y sus fortalezas. Y así pueden calibrar, pueden pues darse cuenta dónde necesitan hacer algún cambio y dónde tienen que seguir manteniendo su calidad y su excelencia. ¿Ok? Pueden ustedes tener un flujo de contratación parecido, puede ser un poquito más pequeño, va a depender del tipo de empresa en donde están. ¿Ok? Además, también del tiempo que tienen, cuántas personas están dentro de su equipo de reclutamiento y selección. Si solamente somos una persona que vemos todo, pues muy probablemente nuestro proceso de cierre va a ser un poco más pequeño. Y bueno, por aquí les he dejado las distintas etapas. Aquí tenemos la negociación, cómo podemos llegar a un acuerdo win to win, cómo nosotros nos preparamos para la negociación, cómo tenemos ese conocimiento de esas expectativas, de esas necesidades, de aquello que este candidato que nosotros queremos que ingrese en la empresa tiene en su mente. También conocemos la información desde el lado de la empresa, conocemos el presupuesto, conocemos los beneficios asociados, si existe algún beneficio especial, identificamos esos puntos negociables también. Buscamos habilidades clave, ¿ok? Dentro del equipo de reclutamiento y selección tenemos que tener estas habilidades y si no las tenemos, pues nos capacitamos, nos desarrollamos, nos colocamos en situaciones donde podemos seguir aumentando este tipo de habilidad clave para negociar. Habilidad como la escucha activa, como la empatía, la comunicación, el manejo de objeciones, cómo responder cuando el candidato plantea ciertas inquietudes. Cómo nosotros quizá en preguntas que son un poco complejas, también podemos responder de una manera asertiva y transparente, ¿ok? No recurramos a la falacia, a la mentira. ¿Por qué? Porque siempre eso se sabe y al final quedamos mal como profesionales, queda mal la experiencia, la expectativa de este candidato al ingresar, al darse cuenta de que lo que le contamos estuvo errado, era falso, y también nuestra reputación y la reputación de la empresa, ¿ok? No exageremos, seamos transparentes y sepamos qué o cómo, pues, mostrar lo que tenemos como empresa para que este candidato se anime a aceptar, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo es una oferta laboral? Usualmente hay distintos formatos, como siempre. El formato va a depender de la empresa, algunas le ponen algún diseño especial, por acá le ponen incluso el color de la empresa, el logo. Lo que sí, la estructura y el contenido suele tener al salario base y a los beneficios, como seguros, bonos, vacaciones, las condiciones laborales, horario, modalidad de trabajo, las expectativas del rol y el plan de crecimiento profesional, y también fechas importantes como inicio del contrato y periodo
de prueba. En algunos países el periodo de prueba es fundamental, ¿no? A veces existen candidatos que te dicen, no, pero yo no quiero estar en periodo de prueba. Pero tú le dices, ¿sabes qué? Aquí, en esta geografía, en Perú, el periodo de prueba es, pues, inherente al tipo de contrato que estás aceptando. Usualmente puede ser de 3 o de 6 meses, ¿no? A veces pueden negociar con eso. ¿Sabes qué? Yo acepto, pero que mi periodo de prueba sea de 3 meses. Si tú no tienes por otro lado, si tienes también la conformidad del jefe de la empresa, pues puedes comentarle que sí, que aceptan que el periodo de prueba sea de 3 meses. ¿Qué más? Algunas empresas tienen la estrategia que dentro de su oferta la hacen más atractiva cuando personalizan según las motivaciones del candidato, cuando resaltan la cultura y los valores de la empresa, cuando presentan la oferta, lo hacen de una manera calmada, al mismo tiempo asertiva, y lo comunican por varias vías, no solamente por la llamada, no solamente por el correo, sino incluso también pueden convocar a una reunión. Eso hace que el candidato se sienta muy atendido y muy necesitado, ¿no? Y esa necesidad, cuando tú sientes que las personas te buscan, que te prestan atención, pues te sientes bien y sientes que es una empresa, que es una persona que realmente se preocupa por querer tener tu interés, tener tu presencia, ¿ok? Muy distinto sería que tú le propones y luego te olvidas. No haces seguimiento, no le brindas importancia, no le brindas palabras de motivación, no tienes ese carisma, ¿no? Eso incluso puede hacer que las personas duden, sobrepiensen y pues incluso digan, ¿sabes qué? Me genera desconfianza, mejor no acepto, ¿ok? Entonces seamos estratégicos y siempre preguntemos al candidato si tiene preguntas, si necesita alguna aclaración, si necesita pues alguna corrección, si está conforme con todo lo propuesto. No queremos que más adelante, cuando estamos realizando la firma del contrato, se eche para atrás. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, la siguiente etapa que tenemos por aquí es cuando lo comunicamos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos pues dependiendo del tipo de empresa, ya sea por celular, ya sea por videollamada o ya sea presencial. Algunos utilizan los dos canales, videollamada y luego convocan presencial, otros solamente por celular con correo. Depende bastante del tipo y pues de la disposición que tengan con el candidato ustedes. ¿Ok? Yo suelo utilizar correo y videollamada, también porque trabajo en una empresa que tiene más las características de una empresa de trabajo híbrido. ¿Ok? Uy, la batería. Justo la batería, chicos. Les he traído aquí un ejemplo para que vayan leyendo mientras yo conecto mi batería. Denme un minutito. Uy, tengo muchas pestañas. Eso es lo malo cuando estoy trabajando en casa. Denme un minutito que también conecto la laptop. ¿Ok? Mientras tanto, por favor, lean el ejemplo que les he dejado y yo busco el cargador que yo lo tengo por acá. ¿Ok? Vamos leyendo, chicos, mientras conecto el equipo. Listo, volví. Listo, ¿qué leímos entonces? Hemos leído este ejemplo de una empresa de tecnología en Lima. Están buscando un puesto de gerente de producto. Realizaron todo el proceso, quedó el candidato elegido y hacen la oferta inicial por videollamada. Allí comparten los detalles del rol, también comparten las expectativas que tienen sobre este puesto y las expectativas que tienen sobre la empresa. En esa videollamada se dieron cuenta que este candidato
tuvo una reacción específica ante ciertas expectativas, ciertas necesidades que se estaban planteando, ¿no? Entonces preguntaron cómo lo veía y le ayudaron a bajar esa ansiedad, a resolver esas dudas que pudo tener. Si lo hubieran presentado de otra forma, quizá no hubieran identificado esto y pues posiblemente el candidato se hubiera demorado más en aceptar o incluso se hubiese desanimado, ¿ok? Luego de eso enviaron la carta oferta y los documentos a firmar. El candidato se sintió atendido, motivado y le dejó pues una impresión bastante positiva de la empresa y así inició la relación laboral de una manera sostenida, asegurando la aceptación de la propuesta. ¿Ok? Por eso les digo, allí va a depender de cómo vean ustedes estratégicamente realizar la propuesta laboral. Creo que teníamos alguna pregunta. ¿Dónde estamos? Por acá estamos. Acá estamos. Vamos a resolverla. Yesenia nos dice, ¿puede una persona, amiga o familiar del gerente entrar a la empresa sin haber pasado por el proceso de selección? Bueno, a veces tenemos empresas que tienen la característica o la denominación de empresas familiares. Ese tipo de empresas, su organigrama está muy compuesto por familias, ¿ok? De hecho, justo hace poco hablaba con un amigo y me decía, en la empresa donde trabajo existen clanes. Y yo digo, ¿cómo así, no? Porque es muy inusual que te diga, oye, ¿cómo va a existir un clan? Me dice, no, lo que pasa es que tenemos a la familia del gerente, que es la familia principal, y esa familia del gerente conoció, pues, no, a alguien, se casó y trajo a la familia del cuñado. Y luego se volvió este cuñado quien trajo también a su familia. Y así sucesivamente se estableció una cadena de familias dentro de la empresa, ¿no? Entonces, a veces si es que tú mandas un correo pidiendo información de una manera muy insistente, estos clanes se pueden resentir y por eso es que yo también quiero renunciar porque es una empresa muy, muy familiar y que solamente permite este tipo de procesos por recomendación. A veces existen este tipo de empresas, no todas, las empresas más grandes, las empresas más formales, vigilan mucho el tema del nepotismo, el tema de algún conflicto de interés, ¿ok? Porque esto no debería suceder. Pero existen empresas que sí tienen sobre todo las empresas más pequeñas, microempresas, que sí tienen este tipo de tendencia, que recomiendan o que pasan una pequeña entrevista y nada más, y no pasan por un proceso de selección formal. ¿Okay? Sí existen, no debería ser una práctica porque eso hace que la empresa tenga más debilidades, tenga conflictos internos, no exista una política de transparencia, pero pues es una realidad que sucede, ya que como saben las empresas son justamente organizaciones privadas y a veces pues los mismos gerentes o fundadoras de estas empresas quieren que sus familiares trabajen. Ajá, las pymes sobre todo. Esas son las empresas que tienen más esta falencia. Y al final, esta práctica las debilita, chicos. No es una buena práctica. Pero bueno, ya es decisión de cada empresario, ¿no? A veces no podemos. Si encontramos ese escenario, nosotros podemos mencionar de una manera asertiva esto, pero si siguen insistiendo, a veces estamos un poco limitadas o limitados. ¿Ok? Muy bien. Segunda etapa por aquí, la revisión de documentos, lo que les contaba. Seamos minuciosos, evitemos malentendidos futuros, por eso necesitamos regular estos documentos. De manera legal, validemos el contrato y los documentos que se están enviando, que nos están enviando. Y además, con esto nosotros estamos resaltando los valores y los principios que la empresa tiene. El tercer paso es el momento de la incorporación. Cuando nosotros estamos gestionando este proceso, cuando logramos que este candidato firme y que ya tengamos un primer día destinado, vamos a iniciar un proceso de preincorporación, que es cuando le enviamos esas indicaciones de lo que tiene que esperar para su primer día, ¿no? Ejemplo,
Pepito, bienvenido a la empresa, estamos muy motivados por tu talento, sabemos que vas a iniciar y vas a tener un impacto muy grande en la empresa. A continuación, te explicamos los siguientes pasos. Primero, en los próximos días recibirás un correo donde encontrarás los accesos corporativos del mail de la empresa y de las plataformas correspondientes. Te adjuntamos el manual. Segundo, estaremos estableciendo contacto contigo para coordinar la entrega de tu equipo informático. Tercero, te adjuntamos un manual con el directorio y con la información de tu equipo, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Según los materiales y la información que tú, de manera previa, te puedes ir adelantando para que cuando llegue ese primer día, este candidato Pepito pueda sentirse, pues, bienvenido y con todas las herramientas disponibles para afrontar el primer día. Como siempre, los primeros días en nuevas experiencias, en nuevos trabajos, pueden ser un poco complejos. Mientras más ayudemos a que sea fácil ese primer día, nos aseguramos que este candidato tenga una impresión positiva, una experiencia positiva y por lo tanto aseguramos su retención en la empresa, evitando fuga del talento. También en los primeros días, dado que hemos sido su primer contacto con la empresa, podemos ayudar con presentarlo al equipo o a los distintos equipos. Algunas empresas dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, yo mismo como jefe voy a ayudarlo y voy a hacer que se presente con los otros equipos. Igual tú puedes dar un poco de seguimiento, pero no te sobrecargues. Otras empresas no te dicen nada y pues tú tratando de salvaguardar al talento, puedes realizar este tipo de acción. También puedes establecer sesiones con este talento para saber, ¿no? Cada semana, cada 3 semanas, cada mes, para saber cómo le está funcionando, ¿no? Cómo está sintiéndose dentro del equipo asignado, cómo o qué tan satisfecho se siente con esta integración que está teniendo, etcétera, etcétera. Con eso vamos nosotros dándonos cuenta si existe algún peligro de alguna rotación anticipada o si más bien se está adaptando y la curva de aprendizaje que tiene en el puesto está siendo positiva. ¿Ok? ¿Qué tenemos que evitar? La falta de comunicación antes del inicio. Imagínate, fuiste contratado, tú feliz, pero no te dicen qué o cómo tienes que ir el primer día, si es con vestimenta formal, si es con vestimenta casual, no te dicen dónde vas a recoger tu equipo informático, no te dicen cuáles son los accesos al correo corporativo, no te dicen a qué piso de la oficina tienes que asistir el primer día, no sabes nada, solo tú sabes que inicias ese día, tienes que acercarte a la oficina, pero no tienes más información. Imagínate que el candidato tú preguntas, ¿no? A tu reclutador y tu reclutador no te dice nada. Pues ya desde ahí, este nuevo ingreso se está sintiendo rechazado, se está sintiendo pues incluso con mayor miedo, mayor desconfianza y esa predisposición de iniciar bien se va perdiendo. ¿Ok? Entonces seamos comunicativos. Si podemos compartir información previa, ayudamos a que este candidato se sienta más adaptado y más bienvenido a la empresa. Otras empresas, ¿qué es lo que hacen? Asignan un mentor o compañero para que pueda, pues, ayudarlo con la integración. De esta manera, tienen a un buddy, así se denomina, un compañero, que les va enseñando, les va mostrando algunos procesos, algunos incluso le hacen un tour dentro de la empresa, les va presentando con los equipos, establecen una dinámica un poco más cordial para que este nuevo candidato o este nuevo ingreso se sienta bienvenido. ¿Ok? Y bueno, a veces podemos establecer metas dentro de los primeros meses y con eso vamos calibrando la integración de este nuevo ingreso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien?
Ok. Ok. Bueno, entonces, si todo está bien, les estoy enseñando aquí, chicos, las empresas que tienen un proceso de selección y proceso de cierre bastante innovador. Ok. Por acá les estoy comentando que tenemos a Google, que es una empresa que tiene la característica de un onboarding, un pre-onboarding virtual. ¿Ok? Antes de que lleguen los nuevos ingresos, les brindan accesos a una plataforma donde ellos de manera virtual pueden ir conociendo las instalaciones, pueden también tener acceso a videos y a procesos que son parte de la cultura de la empresa. De esta manera se aseguran de que lleguen motivados y con mayor curiosidad a su primer día de trabajo. Tenemos por acá también otra empresa de tecnología que es Dropbox. Ellos utilizan un programa netamente virtual, sobre todo para sus empleados remotos. Y este tipo de onboarding comienza sobre todo con un recorrido también virtual y también les brindan herramientas previas. Luego hacen una especie de juego para que ellos también tengan como puntos dentro de su plataforma de empleado y eso va acumulando y pueden canjear con premios y así, ¿no? Entonces también lo hacen de una manera más gamificada. Tenemos por acá otras empresas como BVA, Alicor y LAC, donde también tienen este tipo de momentos previos a su ingreso, donde van completando módulos de formación, son módulos interactivos, donde existen videos, actividades prácticas, hace que se emocionen estos nuevos ingresos por trabajar. Este tipo de experiencia nos ayuda a nosotros también a tener ideas de cómo podemos también impactar en esos días previos al primer día de trabajo de nuestro nuevo ingreso. Ejemplo, suelo tener como práctica, en mi caso, cuando yo estoy gestionando procesos de reclutamiento y selección, cuando ya tengo a mi candidato elegido, que ha aceptado y todo lo demás, pues suelo enviarle manuales donde tiene la información más importante de la empresa, de los accesos, inclusive a veces si es que estamos en el tema de trabajo en oficina y tenemos que asistir de manera presencial, si bien existe un comedor, a veces no todos pues llevamos el almuerzo. Entonces en la oficina tenemos contactos de las personas que te llevan el almuerzo. Aquí en Perú tenemos el tema del menú, ¿ok? Que es la entrada, el plato de fondo y a veces el postre con un refresco, ¿no? Entonces, también le brindo ese tipo de contacto para que sepa que tiene este tipo de alternativas, le comento dónde se va a sentar y todas esas informaciones o detalles que son relevantes. Ese tipo de manuales ayuda a que mi nuevo ingreso se adapte y se sienta bien, pues, en el primer día. ¿Ok? Y bueno, otras empresas, ¿qué están haciendo? Dentro de toda la integración y la incorporación, están sobre todo, pues, compartiendo con el mundo cómo es. Y esto lo hacen por las plataformas de generación de contenido. Una de ellas es TikTok. Ustedes pueden buscar en la plataforma de contenido de TikTok primer día de la empresa BVA y les va a salir alguna persona comentando cómo ha sido su primer día en esta empresa. Primer día en Google también. Muchas veces están compartiendo esto para generar un impacto en la reputación y en la marca empleadora y al mismo tiempo mostrar esos procesos que son pues procesos que las personas hacen que se sientan integradas y bienvenidas y procesos que nosotros también podemos copiar o inspirarnos para la mejora en nuestro proceso de integración. ¿Ok? Muy bien, chicos. El proceso de oferta e incorporación define
la primera impresión, pero también la relación a largo plazo con el nuevo miembro del equipo. El éxito del onboarding depende en gran medida de esta fase. Les dejo aquí un poquito la recapitulación de este bloque. Tenemos un segundo bloque, así que todavía estamos atentos, chicos, por favor. Este primer bloque lo cerramos recapitulando sobre todo los procesos de negociación, el tema de la incorporación y el documento o el momento cuando hacemos una oferta de trabajo. ¿Ok? No se olviden, cuando estamos negociando, estamos pues creando una relación win-to-win, ganar-ganar con los candidatos, asegurando que tanto ellos como la empresa pues se sientan satisfechos con los acuerdos, con las normas, con aquello que estamos estipulando para el desarrollo de esta relación laboral. En el momento de la oferta de trabajo, nosotros también tenemos que presentar una oferta atractiva, alineada con las expectativas del candidato y la organización. Y finalmente, la incorporación es ese momento donde también tenemos que dar seguimiento a este nuevo empleado para que sea una relación a largo plazo, con compromiso y además la retención necesaria para la integración. ¿Ok? Un proceso bien gestionado asegura que los nuevos empleados se sientan valorados y comprometidos desde el día 1. Y como les dije, impacta en la retención y en el talento, en la retención del talento y en la cultura de la empresa. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí antes de pasar a nuestro segundo bloque? ¿Todo bien? Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, vamos con nuestro control de gestión en los procesos de selección. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos realizando un proceso, y esto aplica también para otros proyectos, tenemos que medir qué tan bien lo estamos haciendo. Necesitamos controlar, necesitamos gestionar. Si nosotros no gestionamos, nuestros procesos se pueden volver ineficaces y además pueden volverse lentos, lo cual es contraproducente para nuestro equipo y para la empresa. Por lo tanto, nace una herramienta que es la herramienta de control, de gestión de los procesos que llevamos. ¿Ok? Este proceso de control tiene sobre todo como objetivo que nuestros procesos de selección sean lo más eficaces y cuenten con la calidad pues adecuada para el tipo de empresa en donde nosotros nos desarrollamos. Por lo tanto, en este pequeño bloque que nos queda y también los últimos minutos de esta clase, vamos a tener como objetivo entender, comprender la importancia del control de gestión en selección. Vamos a aprender sobre unos indicadores o también conocidos como KPIs en los procesos de selección. Vamos a ver algunas herramientas tecnológicas que ayudan a este control y también vamos a medir y mejorar la eficiencia de los procesos. ¿Ok? Eso es un poquito lo que vamos a hacer a continuación. Y por aquí les he traído la definición de lo que es la gestión del control. Cuando nosotros estamos controlando, nos referimos a esta práctica sistémica, ¿ok? No solamente porque una vez evaluaste cómo era tu proceso de selección, ya lo tienes de por vida. Es, pues, repetitivo, cíclico y mediante una serie de pasos, etapas para que tú evalúes y optimices tus procesos y además los puntos de contacto, de interacción
que tienes con los candidatos en todo tu proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué deseamos? Asegurar que la experiencia de este candidato, de este ingreso, sea positiva, sea atractiva, sea efectiva y además en un tiempo determinado. ¿Ok? Eso es un poquito la gestión de control. Siempre que estamos evaluando nuestro proceso de selección, estamos garantizando que este proceso se alinee a los objetivos que tiene el equipo de talento, el equipo como empresa y obviamente los objetivos empresariales. Esto para optimizar tiempo, costo, calidad y experiencia del candidato. ¿Cómo lo hacemos? Va a depender del tipo de empresa, pero usualmente seguimos 4 etapas para evaluar nuestros procesos de selección. En primer lugar, planificamos, luego ejecutamos, verificamos y actuamos. ¿Ok? Al momento de la planificación, vamos a definir un objetivo. Podemos establecer como objetivo evaluar todos los procesos de selección que hemos ejecutado en el último mes. ¿Ok? Luego de ese objetivo establecido, vamos a definir el método para cumplirlo. ¿Cómo lo voy a evaluar? Voy a preguntar a los candidatos que han participado en el último mes. Voy a preguntar solamente a los ingresos que quedaron seleccionados. Voy a preguntar tanto a los candidatos como a las jefaturas, quienes me pidieron esos requerimientos. Voy a realizar entrevistas, voy a realizar un cuestionario general. Allí definimos todo aquello necesario para hacer la evaluación. Concientizamos a nuestro equipo. Si nosotros somos los líderes de nuestro equipo, tenemos que concientizar o inclusive, ¿no? Si es que no somos los líderes y es una propuesta propia de nosotros, pues concientizar a este equipo para que sepa que este tipo de evaluación es pues una fortaleza y una ventaja para todos, ¿ok? Una vez que los educamos, concientizamos, los capacitamos, ejecutamos esta evaluación. Nos ponemos manos a la obra. Cuando ya tenemos la información, tenemos que hacer un análisis. Verificamos cuáles han sido los resultados. Según lo que hemos establecido, ya sea mediante el análisis de información cualitativa generada por entrevista, ya sea el análisis de información cuantitativa, etcétera. Con eso, nosotros podemos proponer mejoras, cambios y definimos, pues, esas metas que hemos encontrado son necesarias para que nuestro proceso de selección sea mejor. Allí establecemos esas acciones correctivas. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? ¿Todo bien? Ok. Esta es una manera de evaluar, es un ciclo de evaluación. Planificamos, ejecutamos, verificamos y actuamos. También nos podemos monitorear, nos podemos evaluar en base al cumplimiento de indicadores de rendimiento o de desempeño, que son los KPIs. A veces existen empresas que ya tienen KPIs establecidos según área. Estos KPIs van a impactar en cómo nosotros estamos rindiendo o desempeñándonos en el equipo. ¿Ok? Les he traído acá un pequeño video para que puedan ver qué son los KPIs. Permítanme, chicos, copiarlo para que ustedes también lo puedan visualizar. Uy, mi mouse. Listo. Y compartimos. Bien, ya está. Vamos a presentar otra cosa, que son los KPIs. Compartimos. Listo. Entonces, ya visualizamos, lo pongo un poco más grande. Hoy en Brain Logistic
¿Qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Excelente, muy bien chicos, entonces ya vimos qué son los KPIs y cómo estos KPIs pues impactan en el negocio y en los distintos equipos. Estos KPIs pueden medir cómo estamos nosotros realizando nuestro trabajo, cuál es el desempeño que estamos teniendo al momento de reclutar y seleccionar. Si lo definimos, son aquellas herramientas que permiten evaluar el impacto de los esfuerzos que realizamos al momento de seleccionar. ¿Qué hacemos con esa información? Nosotros vamos a utilizar esa información para hacer cambios, acciones correctivas en nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Los KPIs pueden ser a nivel cuantitativo y cualitativo. Cuando hablamos de cuantitativo, estamos hablando de cantidad, de datos numéricos como porcentajes, tasas de retención y comparaciones anuales. Y cuando hablamos de datos cualitativos, estamos hablando de respuestas más abiertas o respuestas que son generadas mediante entrevistas, ¿ok? Aquí les he traído algunos KPIs que son bastante utilizados en reclutamiento y selección. El más medible es el tiempo promedio de cobertura, ¿ok? En los distintos procesos que nosotros gestionamos, nos van a asignar KPIs en relación a cuánto es el tiempo promedio que nos demoramos encontrando, cubriendo una vacante asignada. Estos tiempos promedios pueden ajustarse según el nivel de puesto. Por ejemplo, un tiempo promedio para un practicante puede ser un tiempo entre 15 a 20 días hábiles o días naturales. Dependerá de la empresa y del tipo de negocio. Para una posición, en cambio, de gerente, de director, este tiempo promedio puede ser mucho más. Puede ser inclusive en 30 días o 40 días para encontrar el candidato. ¿Ok? La complejidad y el nivel de jerarquía del puesto también determina cuánto es el tiempo promedio que nosotros podemos demorar en encontrar a un candidato. ¿Qué pasa si yo estoy buscando un practicante? Mi tiempo promedio máximo para demorarme es 21 días y yo encuentro a este candidato, encuentro al practicante en 32 días. He tenido, pues, una falencia de varios días, 32 menos 21, ¿ok? Esta falencia se convierte en un menos, en información negativa en cuanto a cuánto me estoy, pues, demorando en el proceso. En teoría, mi proceso debería ser o 21 días o menos de 21 días. Y esto afecta mi desempeño, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes estén realizando KPIs, tengan cuidado con el tiempo promedio y además, cuando estén colocando los KPIs,
también que sean pues KPIs realistas. No vayan a colocar al practicante lo encuentro en 5 días. Eso es muy complicado porque tienes que realizar pues bastantes filtros, realizar todo el proceso de selección y eso no se puede hacer tan rápido si lo estás haciendo de una manera eficaz, ¿ok? Con calidad. ¿Qué más? Otro KPI es el costo por contratación, la calidad de la contratación, la tasa de aceptación de las propuestas, la retención en los primeros 6 meses y la satisfacción del candidato. Si el tiempo promedio de cobertura es elevado, ¿qué implica esto para la productividad del equipo? Pues muchas veces esto va a implicar en que los equipos están teniendo dificultades para encontrar candidatos o no estamos teniendo un buen proceso de selección o nuestro equipo está teniendo algún problema interno, ¿ok? Eso nos dice también la información o a nivel del tiempo promedio de cobertura. Por acá también les he dejado los KPIs con sus distintas definiciones de lo que les estaba contando y además este KPI que ven aquí, que es la tasa de rotación y retención, que es bastante habitual que nos pidan calcular, les he dejado con la respectiva fórmula. En algunas empresas, sobre todo las que son de tecnología, esta tasa suele ser muy grande. Y esto no solamente se debe a la empresa, a veces también se debe al perfil. Las posiciones o las personas que tienen este tipo de perfil suelen rotar mucho, ya que un año para ellos puede representar un desafío completado y necesitan aceptar otro tipo de reto, ¿ok? En cambio, para otro tipo de posiciones, este tipo de rotación no es tan frecuente y suele ser más por motivos como el equipo, el clima, la experiencia, ¿no? Por acá justo les he dejado este pequeño video de una persona que renunció a su trabajo tóxico y estaba celebrando, ¿no? Entonces, también cuiden la rotación. Es un aspecto y un KPI que también nosotros lo tenemos y nos miden con eso, ¿ok? Aquí les he dejado este pequeño ejemplo para que puedan ver cómo se calcula la tasa de rotación. Es bastante sencillo, chicos. En sí es una división multiplicado por 100 y así tenemos el porcentaje. Si tenemos un porcentaje muy alto, es que tenemos una rotación muy alta. Si bajamos, si tenemos una rotación pequeña o un porcentaje pequeño, es que nuestra rotación está en los márgenes normales. Siempre va a existir rotación. De hecho, yo suelo decir rotación sana y rotación anticipada. Cuando hablamos de rotación sana, pues estamos hablando de personas que ya cumplieron su ciclo dentro de la empresa. Ya estuvieron 3, 4, 5 años. Entonces, su próximo paso para crecer fue adentro de la empresa o inclusive fuera, ¿no? Entonces, es una rotación sana. Era esperable. En cambio, si una persona se va a los 5 meses, a los 6 meses, es una rotación anticipada. Siempre que manejemos KPIs, o que necesitamos definir KPIs, utilicemos el método SMART. Así establecemos objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado, ¿ok? Y por acá les he dejado alguna estrategia clave para mejorar el proceso de reclutamiento y selección. Usualmente son las encuestas regulares. También podemos preguntar a nuestros empleados, a los nuevos ingresos, inclusive a los candidatos. Podemos establecer un focus group, que es una sesión donde reunimos a las personas y con eso tenemos información. Uy, el video, casi vamos a ver el video, chicos. Estamos un poquito contra el tiempo. Por aquí les he dejado un plan de acción para la mejora de la experiencia del empleado y pues siempre comentando que la tecnología nos puede ayudar a mejorar nuestro proceso de reclutamiento y selección, optimizando y transformando cómo nosotros nos desempeñamos e interactuamos.
¿Ok? También pueden utilizar plataformas para la definición de KPIs o para el seguimiento de KPIs. Algunos lo tienen plasmado en Excel, en Power BI. Va a depender de sus equipos y también del alcance que tiene la empresa en donde ustedes gestionan. ¿Ok? ¿Qué desafíos encontramos cuando estamos controlando, evaluando nuestros procesos? A veces no tenemos información o datos confiables, encontramos resistencia al cambio o incluso podemos tener costos asociados al tratar de implementar herramientas tecnológicas. ¿Qué podemos hacer? Capacitar a los equipos de manera gradual. Podemos implementar ciertas herramientas, buscar otro tipo de alternativas menos costosas, también utilizar información más clara y más fácil de entender. ¿Ok? Y bueno, recapitulando, el día de hoy hemos revisado cómo la gestión eficiente de los procesos de reclutamiento y selección aseguran que sean procesos buenos, en tiempo, en calidad y en satisfacción de nuestros candidatos y de la persona que ingresa. Podemos utilizar KPIs que nos ayudan a tomar decisiones basadas en información concreta, que nos ayudan a saber cómo está siendo nuestro desempeño y además realizar ajustes o mejoras en caso sea necesario. No se olviden buscar también herramientas tecnológicas que sean clave para la optimización del proceso de selección. Eso es lo que hemos visto en este último bloque, chicos. De hecho, es un bloque importante porque siempre la evaluación de nuestros procesos ayuda a que no se queden desfasados, obsoletos y más bien evolucionan según la necesidad del mercado y la necesidad de la empresa. Les recomiendo que lo implementen dentro de sus equipos de reclutamiento y selección. Y bueno, por aquí sería todo hasta la clase de hoy y también pues nuestro curso de reclutamiento y selección. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, bastante enriquecedor con todas sus interacciones y experiencia. Espero que nos volvamos a encontrar en alguna siguiente sesión. Les dejo por aquí. Ay, por acá creo que hay una pregunta. Discúlpenme, chicos. Voy antes de que me despida. Por aquí. Sí, Giancarlo, totalmente. Los KPI se aplican no solamente en recursos humanos, sino en todas las áreas. De hecho, si tú estás también en un área de ventas, te van a medir por KPIs ajustados al número de clientes que traes o al número de transacciones que realizas. Va a depender mucho de tu equipo y de tu área. Lo puedes aplicar en el área logística, en el área de suministro, finanzas, contabilidad. Todo va a estar asociado a los objetivos que los equipos mismos definan. Eso es, Giancarlo. Muchas gracias por la pregunta y con eso me despido. Mil gracias otra vez y hasta una próxima.